¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. El Señor está con nosotros y Él nos ha ayudado para continuar estudiando el libro de Números. Gracias a Dios que estamos ahora acercándonos a lo que son las jornadas. Y por eso ayer comencé a introducirme. Y hoy voy a continuar, vamos despacio porque antes de hablar de las jornadas, queremos estar seguros que todos ustedes en realidad tienen una buena introducción a ellas. Hoy quiero hablar de la mudanza del campamento, pero quiero que por favor pongamos mucha atención. Quiero hablar de la tipología verotestamentaria. Escuchen bien esa palabra porque a veces oímos palabras y no sabemos qué significan y puede ser que no tengamos a la mano el diccionario, aunque ahora tenemos una gran facilidad, tenemos el teléfono y con el teléfono podemos entrar al diccionario e inmediatamente consultar las palabras. Los teólogos le llaman tipología veterotestamentaria. Es una palabra bien larga. Veterotestamentaria. Veterotestamentaria. Esa tipología tiene que ver con el pueblo de Israel, con la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. ¿Por qué se llama veterotestamentaria? Porque es veterana, es de la raíz de veterano, o sea que es algo antiguo. Pero Dios nos ha dado a nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, la bendición de poder entender el propósito de Dios en el Nuevo Testamento usando la tipología del Antiguo Testamento. Quiero que leamos, por favor, vamos a entrar a Números, capítulo 9, versículos del 15 al 23. Números 9, del 15 al 23. Vuelvo a repetir, estamos en la introducción, esta es la segunda parte de la introducción. Voy a tomar varios mensajes como introducción, va a ser una introducción bastante larga, porque mi carga es que todos nosotros seamos instruidos, pero bien instruidos en la palabra del Señor. Que no carezcamos de instrucción, sino que verdaderamente podamos decir, gracias Señor, porque yo he estudiado la palabra de Dios con el hermano Carrillo por muchos años y ahora puedo decir que entiendo la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a leer pues Números 9 del 15 al 23. Me he preocupado de leer la Biblia en este libro de Números porque tiene mucha historia, mucha. Pues toda la historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, 40 años de historia saturada de revelación divina. Ok, dice la palabra del Señor entonces de la siguiente manera. El día que el tabernáculo fue erigido, o sea, levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días,
al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando el mandato de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¡Wow! ¡Qué pasaje más bonito! Yo sé que mis hermanos entienden no solamente que estamos leyendo una historia del pasado. Sí, claro que esta fue una historia del pasado. O sea que esto es histórico. Esto así aconteció. Pero la intención de Dios es empezar a poner orden en medio de su pueblo y a enseñar a su pueblo a seguir la nube de su presencia. Lo que aconteció en el pasado, dice la palabra del Señor, que aconteció como un ejemplo para su pueblo, pero no para ese pueblo que él estaba guiando, sino como un ejemplo para el pueblo del futuro en los días de hoy. Noten bien, por favor, hermano. Yo creo que con unos 2 o 3 versículos vamos a leerlos en el Nuevo Testamento. Nosotros nos vemos obligados a interpretar este pasaje no solamente en el sentido histórico, lo cual así es, mas también en el sentido alegórico, de ejemplo, de tipología, lo cual es lo que nos toca hoy a nosotros de manera muy directa. Fíjese que si nosotros no tomamos el Antiguo Testamento como ejemplo, como alegoría, como tipología, nosotros no vamos a poder entender lo que Dios quiere hoy para nosotros. Así que vamos a estar tocando unos 2 o 3 versículos del Nuevo Testamento. Vamos a empezar con Romanos 15. Vamos a leer en Romanos 15:4. Muy importante. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, escuche bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Usted y yo sabemos que el pueblo de Dios ha sido descuidado. Y yo no sé qué nos pasa, pero nosotros leemos y leemos y leemos las epístolas del apóstol San Pablo y no agarramos la onda. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, toda la historia del pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento con sus profetas, todo eso que se escribió para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que al leer el Antiguo Testamento nosotros tenemos todo eso escrito para enseñanza? Enseñanza es doctrina, hermano. Ahora, yo no quiero, hermano, que nosotros cometamos los mismos errores que han cometido los hermanos que nos han enseñado a nosotros. No todos, pero en su mayoría los profesores de nosotros
han usado el Antiguo Testamento para decirnos que esa es la regla para vivir y nos lo imponen legalísticamente. Uno de los grupos que es bien legalista respecto al Antiguo Testamento son los adventistas, son los testigos de Jehová, son los pentecostales. Hermano, mire, mucho ojo y mucho cuidado. Aquí en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, por eso yo le dije, vamos a usar unos 3 versículos del Nuevo Testamento para demostrar que nosotros tenemos que ver en una manera muy directa con lo escrito en el Antiguo Testamento. Dice que se escribieron para que nosotros tengamos enseñanza. También tenemos en Primera de Corintios, capítulo 10. Se recuerda que hemos leído esos versículos, pero vamos a volverlos a leer. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10. Y se recuerda que les dije que leyéramos el versículo 6 y también el 11, pero hoy vamos a leer 6, 10 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjese que ni esto, ni lo otro sigue diciendo hasta el versículo 10. Y en el versículo 11 vuelve y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Me permito recalcar, hermano, que estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Cuando la Biblia habla de los fines de los siglos, hermanos, se está refiriendo al fin de la gracia, al fin de nuestro tiempo, de nuestra edad. Quiero que también me acompañen a un tercer pasaje. Y dice el apóstol Pablo que en boca de 2 o 3 testigos que conste todo asunto. Acompáñeme a un tercer testigo de esto y está en la epístola a los Hebreos. Está en el capítulo 3 y ahí podemos leer los versículos 5 y 6. Ahí se nos dice de la manera siguiente: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y fíjense por favor en esta frase siguiente, la frase final del versículo 5 de Hebreos 3. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero mire lo que dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Muy importante, hermano. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, hermano, que la fidelidad de Moisés no tenía que ver solamente con su propia época. Dios estaba soberana y providencialmente siguiendo cuidadosamente los pasos de su pueblo Israel juntamente con Moisés. Porque Dios estaba preparando en aquella época un testimonio para esta época. Dios estaba trabajando el Antiguo Testamento en función del Nuevo Testamento. Por eso dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Lo que se iba a decir se tenía que decir ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, pero utilizando como tipología, como alegoría, como ejemplo, como figura
lo que le aconteció a Moisés con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto, hermano, es crucial. Esto, mi amado hermano, es importantísimo. Por eso le dije unos minutos antes. Lástima que muchos al leer la Biblia no ponen atención a lo que Dios está diciendo. La leen en una forma distraída. El versículo 6 dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa. Estoy en Hebreos 3:6. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí el autor de Hebreos está haciendo un traslado y está mostrando lo mejor. El pacto nuevo en relación con el antiguo pacto, del cual dice que era solamente figura. Lo mismo dice más adelante en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de la misma epístola a los Hebreos. Miremos, por ejemplo, en el capítulo 9, al principio dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y nos da todos los detalles. Comienza a cubrir con detalle lo que había en el lugar santísimo, el mobiliario que había allí, el arca, el incensario, lo que había en el lugar santo, el candelero, la mesa de los panes, lo que había en el atrio, y después de describir aquellas cosas, aquella disposición, porque Dios lo dispuso así, aleluya. Esas son disposiciones tipológicas. Dice entonces en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que, bla, 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 es decir, con estas disposiciones del tabernáculo, del mobiliario, etcétera, algo propio del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que entender, hermano, que esa es la sombra de las cosas verdaderas. Todo lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera e hiciera es la sombra de las cosas verdaderas. La intención de Dios era dar un testimonio para lo que hoy, en el tiempo de la gracia, de la iglesia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, debía decirse. Entonces aquellas disposiciones antiguas eran para que el Espíritu Santo las utilizara hoy y nos pudiera dar entendimiento. Esas son las herramientas que nosotros tenemos para entender el Nuevo Testamento. Unos versículos más adelante, o sea, en el 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Lo cual es símbolo. Estas cosas acontecieron como ejemplo. También dice que son figuras. En la página siguiente, en el versículo 23 de Hebreos 9 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Fíjese, es una purificación de las figuras la que tuvo que hacer el pueblo de Israel por medio de su sacerdocio. Purificar las figuras. Por eso tenían que hacer ritos y ofrendas y presentar holocaustos porque era necesario, hermano, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Entonces, aquí el escritor de Hebreos, por el Espíritu Santo, hace diferencia entre las figuras de las cosas celestiales y las cosas celestiales mismas. Hoy, en el Nuevo Testamento, comienzan las cosas celestiales mismas que estaban figuradas, simbolizadas
alegorizadas en el Antiguo Testamento. En Hebreos 10:1 dice lo mismo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley teniendo la sombra, hermano, perdóneme, pero recalco, la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros. Ay, mi hermano, yo no sé por qué los hermanos mesiánicos y muchos pentecostales y los adventistas y muchos grupos, hermano, insisten en la ley si es la sombra de los bienes venideros. Hermano, ¿por qué hemos de vivir bajo la sombra en vez de vivir bajo la realidad? Hay muchos pasajes, hermano, más sobre esto. Por ejemplo, la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, nosotros leemos en los versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual, esas ordenaciones de comidas, de bebidas, de lunas nuevas, de días de fiesta, de sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo que es el que produce la sombra, es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Si hay una luz que está proyectándose hacia el futuro, hacia adelante, algo antes de que entre el cuerpo, la luz que lo está anunciando hace que el cuerpo proyecte una sombra y primeramente llega la sombra. Cuando usted mira la sombra, usted sabe más o menos qué clase de cuerpo es el que se está acercando. Si pasa un perrito, usted mira la sombra y dice, oh, ahí va un perro. Si es de un hombre o de una mujer o de un niño, no es una bicicleta, hermano, porque usted la ve proyectada primeramente en la sombra, pero después llega el cuerpo real. Así, el Antiguo Testamento, con sus ordenanzas de comidas, de bebidas, de sábados, de lunas nuevas, de días de fiesta, como la Pascua, como los ácimos, como las primicias, como Pentecostés, como la expiación, como las trompetas, como los tabernáculos, todas aquellas fiestas y ordenanzas eran sombra de lo que había de venir. Pero lo que había de venir, el cuerpo, la realidad de aquellas sombras es Cristo. Por eso nosotros predicamos Cristo, 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 Cristo. Hermano, nosotros no tenemos otro mensaje. Nosotros no tenemos otro mensaje. Aleluya. Hoy estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en la época de la realidad, de lo que aquellas sombras hablaban. Pero Dios quiso hablar primero con sombras, para que tuviéramos herramientas de cómo entender a Dios, hermano. Y Dios quería que el mismo Señor Jesús, los apóstoles y la iglesia utilizasen aquello de manera legítima, como figura, como sombra, como ejemplo, como alegoría. En Gálatas, por ejemplo, nosotros también leemos. Si ustedes quieren acompañarme en la lectura, cada uno de los hermanos en sus propias Biblias, los hermanos más antiguos saben que estas cosas son así. Pero los hermanos más nuevos necesitan irlo comprendiendo en sus Biblias. Entonces miren por favor en Gálatas capítulo 4,
versículos del 21 al 24. Vamos a leer esos versículos. Gloria a Dios. Dice, decidme, dice el apóstol Pablo, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Mire, Pablo insiste, hermano, alegoría, alegoría, alegoría. Claro que era una historia. Sí, era una historia. La historia de Abraham, de Sara, de Agar, es una historia real, tal como para los de Guatemala es real la historia de que la ciudad de Guatemala no fue inaugurada donde está ahora, sino que fue en la antigua Guatemala. Todo eso es histórico. Sí, también para los hermanos de Sudamérica, ellos saben que allí en esas tierras se establecieron los incas. Eso es historia, hermano. Sí, todo lo que es historia es historia. Es historia todo lo que tiene que ver con Napoleón, ¿sí? Con Alejandro el Grande, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que ustedes vean que así como hay historia secular, hay historia bíblica. Hay historia registrada en la Biblia y es una historia cierta. Cuando Pablo lee la vida de Abraham, Pablo por el Espíritu Santo está percibiendo una alegoría. Ay, yo le doy gracias a Dios, hermano. Porque cada vez que yo leo el Antiguo Testamento, yo solo veo en ella alegoría, parábolas, metáforas. Y ustedes se dan cuenta cómo el Señor me ha enseñado a predicar la Biblia de esa manera. Y muchos se oponen, pero por eso es que no tienen revelación. El que se opone a la manera que el hermano Carrillo predica la Biblia, nunca entenderá la Biblia, hermano. ¿Por qué se lo digo? Porque yo nunca la había entendido hasta que adopté el sistema correcto de alegoría, metáfora, parábola. Entonces, y Pablo en cada historia, hermano, cada historia que él miró del Antiguo Testamento, él miró la alegoría. Aleluya. ¿Acaso no nos dice aquí él que al ver a Abraham con sus esposas, dice que sus 2 esposas son 2 pactos? Aleluya. Y empieza a explicar que Sara representa el nuevo pacto, que Agar representa el antiguo pacto, etcétera, etcétera. De manera que esto nos da la clave para hacer una lectura espiritual, posicionados en el Nuevo Testamento en Cristo. En el Espíritu, en la nueva creación nos da esa posición para leer desde allí el antiguo pacto. Así que hay diferentes maneras, digamos, 2 principales de leer el antiguo pacto. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, dice el apóstol San Pablo que algunos cuando leen el antiguo pacto lo leen con un velo. Sí, así lo dice el apóstol Pablo, hermano. Dice que lo leen con un velo sobre su entendimiento. Pero hay otra manera de leer el antiguo pacto, sin velo. Lo dice así el apóstol Pablo. Aunque todo el capítulo 3 se refiere a esto, sin embargo, leemos desde el versículo 12. Mire, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, fíjese, no es de todos, no es el de la iglesia, hermano, no el de los redimidos en Cristo, sino el de los judíos que leían a Moisés, y el de los que leían como ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora que las personas están en Cristo,
Ahora que las personas están en el Espíritu, entonces pueden leer detrás del velo. Aleluya. Comprender el sentido espiritual, el testimonio de Dios está figurando y señalando. Gloria a Dios, hermano. Ahora vamos a ver en Romanos por qué es necesario que nosotros, a la luz del Nuevo Testamento y para la causa del Nuevo Testamento, debemos hacer un uso legítimo del Antiguo Testamento. No legalista, no judaizante, sino el uso legítimo. Pablo habla de usar la ley legítimamente. Usar la ley legítimamente significa interpretarla espiritualmente. Oh, aleluya, diga gloria a Dios junto con el hermano Carrillo, hermano. Así que el uso neotestamentario de los pasajes del Antiguo Testamento, como el que leímos ahorita, como el que leímos en Romanos al empezar, Romanos capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 25 al 26. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Allí dice por el Espíritu Santo el apóstol Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por las escrituras de los profetas, hermano, ese es el Antiguo Testamento. El misterio que antes había estado oculto en Dios es revelado en el Nuevo Testamento por la predicación de Jesucristo y el Evangelio apostólico, pero con el uso del Antiguo Testamento y por mandato de Dios. Por eso dice: el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Ese ahora es el Nuevo Testamento, la revelación propia del Nuevo Testamento. El misterio ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. El Dios eterno mandó que, haciendo uso de las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, hoy el misterio que había estado oculto sea manifestado a los santos, a los gentiles, para la obediencia a la fe del Evangelio. Así que la predicación de Jesucristo y el Evangelio apostólico, del que Pablo dice, mi Evangelio, revelan hoy el misterio que estaba oculto, pero haciendo uso de las escrituras de los profetas, o sea, del Antiguo Testamento, y esto según el mandato del Dios eterno. El Dios eterno, Yahweh Elohim, Jehová Dios, el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mandó que hoy, en la época del Nuevo Testamento, el misterio que estaba oculto en él sea manifestado a la iglesia por las escrituras de los profetas. Es decir, haciendo un uso legítimo del Antiguo Testamento. No estamos leyendo el Antiguo Testamento para someter legalísticamente a los hermanos a la ley, como que si ésta fuera el medio de salvación, sino que estamos leyendo el Antiguo Testamento para discernir el ejemplo, la sombra, la figura, la alegoría, el testimonio de lo que hoy había de decirse. ¡Aleluya! Todo esto se escribió para nosotros. Ahora nos dice la palabra del Señor: Yahweh Elohim, Jehová Dios, comenzó a entrenar a su pueblo. Cuando su pueblo estaba esclavo en Egipto y fue libertado a través de la Pascua,
a través de la muerte del Cordero, del derramamiento de su sangre, de la cobertura de la sangre del Cordero, de comer el Cordero con panes ácimos, sin levadura y con hierbas amargas. El pueblo entonces salió libre de Egipto, fue bautizado en el Mar Rojo, en la nube y en Moisés, como dice la primera carta a los Corintios. Pero ellos salieron como una estampida. Ellos salieron a la loca, un montón de gente desesperada por ser liberada. Sí, ellos no salieron como las tropas del pueblo de Israel en orden, marchando como un ejército. No, mi hermano. Por eso es que Dios en el libro de Éxodo, allí nos muestra que Él ordenó todas las cosas. ¿Sí? O sea que habían muchas cosas en el pueblo de Dios y Dios tuvo que usar aún a Josué para que el pueblo fuera un pueblo que cumpliera verdaderamente el propósito de Dios. Y usó a Josué para que fueran tomando posesión de ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad, pero como un ejército bien organizado. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que estamos comprendiendo, ¿verdad? Porque cuando lleguemos a las jornadas, yo quiero que ustedes entiendan mi hablar. Y ustedes se van a dar cuenta que tenemos autorización de Dios de usar las jornadas. Las 42 jornadas van a servir para que nosotros entendamos cuál es el progreso espiritual que todos nosotros debemos tener. Entonces hablemos un poquito utilizando bien el tiempo, construyendo el verdadero tabernáculo. Así en forma desordenada, como recién salidos, como cuando a un perrito lo sueltan, hermano. Usted ha visto cómo es soltar a un perrito, ¿verdad? Cuando lo tienen amarrado por mucho tiempo y lo sueltan, hermano, ese perrito corre por todos lados, se va a todas partes. Pero ¿a dónde regresa después de que ya se entretuvo un buen tiempo? Regresa a donde lo amarran. ¿Sabe por qué regresa a donde lo amarran? Porque ahí es donde le dan de comer. Aleluya. Entonces, hermano, así como en el libro de Génesis dice que en el principio había un caos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Después que Dios creó el cielo y la tierra, en su palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios comienza a poner en orden todo el caos. ¿Quiere usted saber cómo ordena Dios todo el caos? Por medio del Espíritu. En el desorden de las aguas se comienza a separar la luz de la oscuridad, lo de arriba y lo de abajo, y comienza a reunirse las aguas en un solo lugar. Esto va aquí y la tierra va acá, luego hace brotar las plantas, empieza a colocar todas las cosas en su lugar, pone las lumbreras, hace producir a las aguas animales, hace producir a la tierra plantas, ¿sí? Y produce también animales y luego por fin va edificando una casa, un tabernáculo. Se llama tabernáculo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería tener un lugar donde Él pudiera reposar. ¿Sí? Dios trabajó sobre el caos, puso todo en orden y ese orden comienza primeramente con la luz. Cuando hay luz, entonces sabemos dónde está el día y dónde está la noche. Al principio no había ni día ni noche, todo era una confusión, pero después que hay luz, se sabe lo que es día y lo que es noche, y entonces Dios empieza a separar lo que es celestial de lo terrenal. Así también hizo Dios con su pueblo en el libro de Éxodo. El pueblo salió como una estampida salvaje, pero había que poner en orden al pueblo y por eso allá en Éxodo, Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale al pueblo, que hagan un santuario para mí, conforme al modelo que yo te mostraré en el monte. Cuando ellos estaban en Egipto, ellos tenían los modelos del mundo, y toda la mente de ellos estaba llena de modelos del mundo, y aunque habían sido salvos y libertados, muchos de los parámetros de los paradigmas de su entendimiento, hermano, eran conforme a Egipto. Todo lo que ellos tenían era Egipto, Egipto, Egipto. Dios tenía que empezar a moverse. Ahora,
como se movía en medio del caos sobre aquella estampida de su amado pueblo para empezar a poner orden, empezó a decirles que deberían de erigir un santuario, que deberían de levantar un tabernáculo. Y luego empieza el Señor a decir cómo había que servir coordinadamente alrededor de ese santuario único. Ya hemos estudiado bastante respecto a eso en los primeros 8 capítulos de Números. Pero veamos lo que dice Pedro. Pedro dice, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Se da cuenta que en el Nuevo Testamento todos los apóstoles usaron la alegoría y la figura del Antiguo Testamento para enseñar bien la palabra. Si nosotros no sabemos usar la alegoría del Antiguo Testamento, nosotros no vamos a poder enseñar bien la palabra. Usted se recuerda bien de que yo insistí en la primera parte que estuvimos estudiando de Números, capítulos del 1 al 8, yo insistí y les dije, hermanos, los 12 patriarcas producen 12 príncipes, y esos príncipes son los apóstoles que llevan sus manos llenas de ofrendas, son sacerdotes. Dios usó a los apóstoles para llevar un evangelio correcto, para presentar un Cristo correcto. Creo que ahora me vas a entender más, porque todo lo de que nosotros hacemos en el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. Gracias al Señor. Y podemos darnos cuenta entonces, vuelvo a repetir, que Pedro dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjense que San Pedro tenía en su mente Éxodo. En los capítulos 25 y 26 aparecen la edificación del tabernáculo en Éxodo, y en los capítulos 27 y 28 aparece el sacerdocio. Y él dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después, en Éxodo, después de contar lo de la casa y el sacerdocio, cuenta lo del sacrificio. Y ahí aparece el Levítico, donde aparecen las distintas variedades de los sacrificios. El sacrificio por las transgresiones, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de paz, la ofrenda mecida, el holocausto totalmente quemado, la ofrenda de harina mezclada con aceite, la ofrenda de grano y todas aquellas clases de ofrendas y sacrificios que representan los diferentes aspectos de la obra única, del sacrificio único del Señor Jesucristo, hecho una vez para siempre. Pero es tan rico, es tan profundo el sacrificio del Señor, que Dios el Padre tuvo que simbolizarlo a través de muchas clases de sacrificios en el Antiguo Testamento, y Dios está reuniendo a su pueblo alrededor de Cristo. Aleluya. Recién cuando llegamos a Números, cuando ya Dios ha hecho levantar un tabernáculo y un solo sacerdocio colectivo, el ministerio del antiguo pacto, donde todos los ministros trabajaban en coordinación para edificar una sola casa para Dios. Por eso yo he tenido el cuidado, hermano, de estar repitiendo y de estar recalcando, hermano, que todos los ministros del Señor tenemos que estar ocupados en ese tabernáculo y movernos alrededor de ese tabernáculo. Las instrucciones aquí están en la palabra, hermano, pero tristemente nosotros a veces, siendo sacerdotes, no sé por qué tenemos otra clase de instrucción. Haremos bien entonces en poner atención, hermano, a estos estudios de Números para no fracasar, para no ser hallados faltos en la administración. Hermano, tanto Números, Éxodo, Levítico y Números nos muestran cómo ser el pueblo de Dios, que es sacerdotes y que somos soldados. Éxodo nos muestra todo el patrón de Dios para tener un lugar de morada, para tener un lugar de testimonio, un tabernáculo, la iglesia. Y todos nosotros tenemos que leviticar y numerar. Ustedes saben que esas son expresiones propias del hermano Carrillo, porque cuando hemos estudiado un libro decimos que estamos participando de ese libro. Cuando estamos en Éxodo, estamos exodiando. Cuando estamos en Génesis, estamos genesiando. Cuando estamos en
Levítico, estamos levitiqueando, y cuando estamos en números estamos censando, estamos siendo numerados. Entonces, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta, pues, que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a los detalles, porque esas cosas se escribieron para darnos herramientas de cómo se usa bien la palabra de verdad. Y vuelvo a repetir, la estamos usando legítimamente. Usted hoy descubrió que el hermano Carrillo usa la palabra de Dios legítimamente. Usarla, usarla legítimamente. Por eso Pablo habla de que los que se creen doctores y no saben usar la ley, hermano. Porque la ley se debe de usar legítimamente, y el que la usa legítimamente, pues Dios lo va a halagar, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, porque cuando nosotros llegamos a números nos damos cuenta que todos nosotros estamos como campamento y como sacerdocio alrededor del tabernáculo. Cuando el pueblo desobedeció, el tabernáculo fue sacado fuera del campamento. Por supuesto que la desobediencia del pueblo de Israel es una sombra para que usted se dé cuenta que al sacar el tabernáculo fuera del campamento es Cristo a morir a la cruz, porque la cruz está fuera del campamento. Y fuera del campamento Él dio su vida para rescatar a los pecadores. Por la desobediencia del pueblo, el tabernáculo se fue para fuera del campamento. Si usted nota, así está escrito. Pero es para usar la figura de demostrar que la presencia de Dios dejó al pueblo de Israel. Si Cristo se fue a morir a la cruz del Calvario, fuera del campamento, es que la presencia de Dios dejó a Israel, pero Cristo estuvo con Israel. El tabernáculo estuvo con Israel. Cuando Cristo vino, Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Israel lo rechazó y se ensancharon en su pecado, se arroparon en su pecado. Entonces Él tuvo que salir al monte de la calavera a morir fuera del campamento para darles vida a ellos que lo habían rechazado. Ah, mire, si la palabra de Dios está súper arreglada, hermano. Entonces, hermano, ya después de que el pueblo de Israel conoció todo lo que era relacionado al campamento y al tabernáculo, llega la hora de Josué, cuando el pueblo del Señor comienza a tomar ciudad tras ciudad. Pero si ellos hubieran seguido como una estampida sin dirección, como una tropa que no tenía formación, como la formaron en números, no había manera de tomar la tierra, hermano. No hay manera de disfrutar a Cristo en su expresión total y en su plenitud si no se toma la tierra, hermano. El tipo de tomar la tierra, la alegoría de tomar la tierra es tomar a Cristo totalmente para disfrutarlo como la tierra que fluye leche y miel. Me estoy adelantando, pues, ya me fui hasta allá después de las 42 jornadas. Pero, hermano, tomar la tierra en posesión total y disfrutar a Cristo en plenitud, vivir la vida de Él para ser vencedores, hermano. Esa es la meta de nuestros estudios. Entonces hoy nosotros debemos comprender que Dios a lo largo de la historia conduce a su pueblo de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Primero hay que triunfar en algo para estar listos para triunfar en algo más allá, para estar a su vez listos para triunfar en algo mucho más allá. Su pueblo debe conocer primero esta gloria para estar preparados para conocer una gloria aún mayor. Si somos fieles en lo poco, estaremos preparados para lo mucho, pero si no estamos preparados, vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, y nos va a dejar la nube de la presencia del Señor. Hermano, si nosotros queremos entender verdaderamente nuestro desarrollo espiritual, hermano, debemos darnos cuenta cómo es que crece un niño. Es normal que un niño de 1 año ensucie los pañales. Se permite que lo haga hasta los 2 años, hermano. Pero a partir de los 2 años el niño ya tiene que aprender a controlar su estomaguito. Y lo que le puede permitir al niño, o lo que se le puede permitir a un niño de 1 año, muchas veces, hermano, ya a los 2 años casi no se tolera, a menos que estén traumados o enfermos. Pero a los niños se les van permitiendo cosas conforme a su edad, ¿verdad?
Cuando un niño tiene 7 años, se le toleran ciertas cosas que ya no son tolerables cuando tiene 15. Y así, después que se aprende uno las lecciones primeras, es para ir superando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aprovechando el tiempo siempre, hablemos un poquito de las jornadas y lecciones del Señor. Parece que el Señor presenta jornadas en el libro de Números. Vamos a llegar más adelante a una lista de 42 jornadas en el capítulo 33 de Números. Ahí podemos fijarnos que Dios mandó a Moisés que escribiera las jornadas del pueblo de Israel. O sea que la intención de Dios no era que aquellas lecciones se perdieran con ellos en el desierto y que allí murieran y que se quedaran postrados ahí. No, no. La intención de Dios era que se escribieran para amonestarnos a nosotros. Por eso dice allí en Números, en el capítulo 33, mire cómo dice desde el versículo 1, dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Leíamos allí en Números 9, en el primer pasaje que leímos, que constantemente el pueblo estaba saliendo y llegando y acampando. Durante un tiempo permanecieron bajo la nube de la gloria de la presencia de Dios. Dios mantenía a su pueblo en una determinada estación para que aprendieran una lección. Cuando Dios juzgaba que ya su pueblo había aprendido esa lección, entonces la nube se levantaba y el pueblo de Dios ya no sentía lo mismo que al principio. Parece que todo es lo mismo de siempre. Entonces la nube del Señor comienza a dirigirse a la próxima estación. Si el pueblo no ponía atención, se quedaba. El pueblo no podía adelantarse ni quedarse, sino que debería de poner atención a dónde se dirigía la nube de Dios. Porque cuando la nube se levantaba, los hijos de Israel partían, y cuando la nube se detenía, los hijos de Israel acampaban. Al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban. Es Dios mismo el que conoce las sazones de su pueblo. Una vez los apóstoles, cuando resucitó el Señor Jesús, y lo dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es ningún hombre el que dice cuándo el hombre parte y hasta cuándo se queda en una situación. Es Dios, es Jehová. Él señala el movimiento de su pueblo por medio de la nube. Por el movimiento de su espíritu, de su presencia y de su gloria, al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban. Entonces, hermano, tenemos que concluir que Dios conoce a su pueblo y es Dios el que nos está dirigiendo. Si usted echa una mirada panorámica al capítulo 33 de Números, se va a dar cuenta que de Ramesés, allí en Egipto, donde estaban haciendo ladrillos para el faraón, Ramesés, de allí partieron en el mes primero. Luego en el versículo 5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Allí en Sucot acontecieron ciertas cosas y el pueblo aprendió lecciones, pero luego dice que salieron de Sucot y se fueron para Etam. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender que Dios nos quiere a nosotros de una experiencia a otra experiencia. Y debemos decirle: gracias, Señor, porque en la vida de la iglesia nos quieres llevar de una experiencia a otra experiencia. Mire, hay hermanos que tienen muchos años de ser cristianos y son una torta o una tortilla quemada de un lado y cruda del otro lado. Y por eso Dios
quiere darnos vuelta porque, hermano, la tortilla tiene que estar bien cocidita y lista para comer y no quemada para ser rechazada. Yo le doy gracias a Dios porque nos está instruyendo. Si ustedes leen en Oseas capítulo 7, en Oseas capítulo 7 y versículo 8, ahí hay una palabra profética. Ahí dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Cuando uno estudia quién es Efraín, hermano, usted va a encontrar que Efraín es la sierva suelta que da palabras preciosas. O sea que Efraín es la tribu que representa a todos los predicadores del Señor. Pero de acuerdo a lo profético, Efraín era una torta no volteada. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado, porque si nosotros llevamos un evangelio de una torta no volteada, hermano, ¿qué clase de evangelio vamos a predicar? ¿Sí? Hermano, no vamos a poder ayudar a los hermanos para que entiendan que el campamento tiene que ser mudado, hermano. El campamento tiene que ser mudado. No puede permanecer para siempre. Tiene que mudarse 42 veces. Yo he asociado el número 42 con 40 más 2. Con 40 más 2. 40 es prueba de la vida y 2 es testimonio. Nosotros somos un testimonio que Dios le prueba toda su vida. Si nos quedamos en un solo lugar, hermano, como muchos hoy día, así están. Usted se da cuenta que ellos no pasan de hacer lo mismo, lo mismo. Por eso las congregaciones, algunos de ellos están cansados de esa clase de vida, porque solo hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y otros se van al otro extremo, porque otros hacen demasiadas actividades donde Cristo no es su centro. Nosotros debemos de tener a Cristo como nuestro centro, pero buscar lo que Dios nos ha permitido, lo que Dios nos ha pedido que busquemos, la perfección. Nosotros tenemos que buscar la transformación. Así que no es de llenarnos de actividades tampoco, porque hay iglesias que están en un extremo llenos de actividades sin Cristo como centro, y otros están haciendo lo mismo como tortas no volteadas. Esto es de algo balanceado, hermano. Gracias a Dios que en este ministerio Dios nos ha enseñado a utilizar la ley, a utilizar el Antiguo Testamento en una forma legítima. Usarlo en una legitimidad no es imponer legalismos, no es, hermano, ministrar una palabra sin Cristo. Bueno, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si el Señor me permite, estaré dando un poquito más de la introducción para que así empecemos a estudiar ya propiamente las jornadas. Saluda, despídete en esta mañana, comparte tu página. Apenas 22 dice que la han compartido y hay muchos viendo el programa. Quiere decir que no les interesa mucho que este programa corra. Si tú eres uno que le interesa que este programa corra y que conozcan la pureza de la palabra, comparte tu página, hermano. Comparte tu página. Puedo decirte, yo miro aquí cuántos están viendo el programa y cuántos han compartido la página. Ni siquiera la mitad de los que están viendo ha compartido la página. Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete, pero por favor diciéndome que compartiste. Despídete, pero diciéndome compartido, 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 compartido. Ahí va para arriba. Ya ve que a ustedes se les olvida compartir su página. Bueno, ojalá que lo vuelvan a oír el mensaje y que cuando lo vuelvan a oír, ustedes puedan decir, ya lo compartí, hermano Carrillo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Hasta el día viernes en la localidad de Ontario. Bye bye.